abuela es muy fanática desde que es niña, por Nacional. Cada integrante nuevo de la familia tenía que ser bolso, tenía que ser de Nacional. Mi papá siempre se iba temprano, 8 de la mañana, 9, y también trabajaba con mi abuela de vendedora ambulante, vendiendo juegos de PlayStation. Por el fútbol quizás perdí amistades, porque cumpleaños no iba a ninguno, cuadraban con día de partido, yo les pedía perdón, les mandaba un regalo, pero yo no iba porque me gustaba el fútbol, me gustaba jugar a la pelota y mi enfoque era siempre la pelota. Hola, soy Santiago Rodríguez. Y yo, José Luis Estela, y los invitamos a Legionarios. Santi, mucho gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Legionarios y por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por venir y bueno, el placer es mío, muy bien. 2019. En el 2018 ganas Copas Libertadores en la Sub-20, pero en el 2019 pasa en febrero algo especial con Nacional, que es tu cantera. ¿Qué pasó ese día? 2019 fue mi primer año en Primera División. Llegó Eduardo Domínguez, un entrenador argentino que para mí sabe mucho de fútbol, nos dio todos sus conocimientos y apostó por mí y la verdad fue un año hermoso. Empezamos con Supercopa jugando contra Peñarol, clásico de toda la vida, el rival de toda la vida. Fue mi debut y pude hacer una asistencia, que el gol lo hizo Marcos Angeleri. Y después terminamos ganando por penales y fue, la verdad, una locura. Después, el correr del año, muy bien también. El año fue muy bueno, terminé saliendo campeón uruguayo con Nacional. Y como decía vos, salí de la cantera, es el club de toda mi vida, del cual soy hincha, gracias a mi abuela. Y fue una felicidad enorme para hacer mi primer año. Cuéntame, gracias a tu abuela, porque ¿qué hizo tu abuela para que entraras en Nacional? Bueno, mi abuela es muy fanática desde que es niña por Nacional. Sus familiares fanáticos también le pasaron la responsabilidad a ella de que cada integrante nuevo de la familia tenía que ser bolso, tenía que ser de Nacional. Se tomó muy a pecho ese trabajo. Ahí empezó todo el amor que tenemos por Nacional y después su sueño era que yo jugara en Nacional, lo pude cumplir y al día de hoy yo, como su nieto, me siento muy feliz y contento por haberla hecho feliz por esa parte, ¿no? ¿Cómo fue eso de comenzar a jugar fútbol? ¿Cómo entró? Bueno, mi papá quería que yo jugara al fútbol. Él, obviamente quiso ser futbolista, por diferentes razones no logró cumplir su sueño, pero en mí veía que yo podía llegar a ser jugador de fútbol y se animó a llevarme al equipo de mi barrio, que se llama Coami. Y ahí comenzó todo. Al comienzo jugaba con una categoría más grande y yo jugaba con tierra. no le daba mucha importancia a la pelota, pero desde ahí comenzó todo el amor por el fútbol y el sueño, ¿no? Porque a esa edad uno quizás sin saber empieza por los papás el sueño, pero después uno empieza a tomar conocimiento y también se vuelve el sueño personal. ¿Qué edad era esa? 4 años, empecé con 4 años. Sí, desde más chico ya me regalaban pelotas de fútbol para que empezara a patear, que me gustara y a los 4 años empecé en un equipo. No era difícil entonces hacerte un regalo, ¿no? No, es que todos los regalos de Navidad era pelotas. Si me traían juguetes o ropa, que a veces también se regalaba, no. Yo quería una pelota, no importaba. ¿Y cuándo te empiezas a dar cuenta de que este sueño puede ocurrir? Bueno, no quiero sonar arrogante, pero cuando ya empezás a crecer un poco más, 7, 8 años, que tenés un poco más de conocimiento siendo niño, yo me daba cuenta que jugaba muy bien, con otros compañeros también, y yo sinceramente desde mi punto y también desde el lado familiar lo tomábamos muy en serio el tema del fútbol porque sabíamos que el fútbol nos podría dar muchas oportunidades de crecer como familia, de poder hacer algo que me gustara también y a esa edad más o menos ya yo sentía que podía seguir en esto del fútbol.
¿Cómo manejabas los estudios con el fútbol? Bueno, con esa edad, obviamente iba a la escuela en la mañana y en la tarde teníamos entrenamientos en el club Coami. Después, más de grande, cuando empecé a ir a entrenar para poder jugar en Nacional, iba a la escuela, iba a entrenar a Nacional y después entrenaba de nuevo con mi equipo del barrio porque, bueno, mi papá no permitía que yo faltara un entrenamiento porque estuviese jugando o entrenando en Nacional, porque bueno, él me decía que eso daba una mala imagen para mis compañeros. Entonces iba a los 2 entrenamientos y entrenaba 2 veces en el día. O sea que era estudio y 2 clubes. Y 2 clubes, sí. ¿Cómo lo llevabas? Porque ya a medida que ibas creciendo, el entrenamiento era mucho más fuerte y los estudios también. ¿Cómo lo llevabas? Te tengo que admitir que como estudiante quizás no era el mejor, pero Cumplía. Cumplía. A mí me gustaba el fútbol y obviamente le ponía más ganas al fútbol. Pero bueno, hacía las 2 cosas. En la mañana era estudio y bueno, Nacional hay como una residencia para los jugadores que vienen del interior del país y ahí, bueno, tienen cocineros, tienen de todas las comodidades como una casa. Y me permitían poder almorzar ahí porque no me daban las distancias con el tiempo para ir a mi casa a almorzar y luego ir a entrenar. Entonces Nacional me ayudó mucho en ese aspecto, o si no también, incluso en la selección uruguaya juveniles. Durante toda esa época, ¿era pura felicidad? No. Quizás era mucho el desgaste físico porque bueno, creo que a todos los adolescentes de ahora que les toca ser adolescentes deben de sentir que lo mismo que yo sentía en ese momento, que te levantás a 6 de la mañana y yo llegaba a mi casa a las 9 y dormía y era de nuevo empezar a hacer lo mismo, mucho sacrificio, no solo de parte del que juega, sino de la familia. Mi papá iba a todos lados, mi abuela, bueno, era vendedora ambulante, también trabajaba en la calle, aunque lloviera, para que yo pudiera cubrir mis necesidades futbolísticas, ¿no? Pero uno trata de ser positivo, de verle el lado bueno a las cosas. Gracias a Dios tuvimos un entrenador muy bueno que se llama Alejandro Garay, que nos educó muy bien, nos enseñó mucho sobre valores, sobre el respeto, el ser respetuoso con el de al lado, no solo entre compañeros, sino con la gente que va en un ómnibus o está esperando, saliendo de trabajar también, que esas cosas son muy importantes para mí. Esas cosas son las que ayudan a crecer y superar también los problemas que existen dentro del fútbol. ¿Te dabas cuenta tú todo el sacrificio que hacía tu familia para que tú salieras adelante en el fútbol? Sí, siempre. Desde chico mi papá siempre se iba temprano, 8 de la mañana, 9, y también trabajaba con mi abuela de vendedora ambulante vendiendo juegos de PlayStation. Volvía a las 8:30, 9 de la noche. Y eso era para que yo pudiera jugar al fútbol, a veces, bueno, cubrir las necesidades del ómnibus, el comer, el tener, bueno, las cosas básicas y esenciales para una familia, ¿no? Y bueno, desde chico yo siempre me daba cuenta de esas cosas, quizás a veces los grandes piensan que los niños no se dan cuenta de ¿Te ciertas... preocupaba? Creo que no a ese punto porque mi padre siempre fue de agarrar los problemas y quedárselos él para que nosotros como sus hijos, mi hermano y yo, no tuviéramos que pensar en esas cosas, ¿no? O sea, que solamente fuéramos niños, que disfrutáramos de jugar con los amigos en el barrio, de hacer el deporte que hacíamos, que jugar al fútbol, ir a la escuela y tener la vida de niño, como de un niño normal, por así decirlo. Llegó un momento donde ya crecido te empezaste a dar cuenta de lo que hacía falta. ¿Cómo te sentías? Ya de grande sí, empezás a crecer y empezás a ver la vida de otra manera, empezás a conocer a los entrenadores que tienen su experiencia, que también vivieron sus cosas y te trasladan situaciones de vida. Obviamente mi papá a mí también, siempre me cuenta y me contaba un montón de cosas de su infancia y ahí uno empieza a asimilar las cosas que tuvo uno y las que quizás tuvo mi papá, que incluso fue menos. Ahí en mi caso decidí tomarlo como, ok, quizás me faltaban cosas, pero lo primordial, el amor, el cariño, el cuidado de mi familia hacia mí siempre estuvo, que eso es lo más importante. Después lo material es secundario, creo que a veces se necesitan las cosas materiales para salir adelante, pero no es lo esencial. ¿Qué aprendiste de esa época?
Bueno, yo creo que gracias a Dios, como te decía, gracias a mi papá también y entrenadores que nos educaron muy bien, aprendí mucho sobre la empatía, más que nada, al tener consideración con el de al lado, ser respetuoso. Bueno, el entrenador Alejandro Garay, si no nos tenía prohibido decir que no podemos hacer tal cosa y nos obligaba siempre a decir por favor para pedir algo, pedir perdón si estuvimos mal, agradecer por cuando nos ayudaban. Esos valores, creo que lo que más me queda de esa época son los valores buenos y bueno, de las cosas no tan buenas también uno, sin darse cuenta, aprendió a sobrevivir, ¿no? Que es el primer instinto de nosotros, de los humanos. Bueno, empezaste en el 19, que fue cuando jugaste ese torneo Supercopa que lo ganaste. El 20, el 21, ahí te pasaste para el Montevideo Torque. Luego después el Nacional. ¿Cómo fue todo eso? Porque estabas de préstamo. O sea, Torque te compró, te prestó al Nacional y luego Torque te regresó otra vez y te prestó acá al City. Fue un poco entreverado todo, porque bueno, si bien City Group me compró cuando jugaba en Nacional, una de las condiciones que, bueno, que queríamos con mi papá y Nacional también era que yo pudiera terminar el año, ese año entero jugando en Nacional. Y bueno, después por circunstancias como Nacional ya me había vendido, quizás no logré tener tanto los minutos esperados porque bueno, ya Era préstamo. era préstamo, le daba prioridad, es entendible obviamente porque le daba prioridad a los jugadores a sus jugadores. Yo charlé con el entrenador de ese momento en Nacional y bueno, quien era mi representante también en ese momento y les pedí que por favor me dejaran ir a Montevideo City Torque para ya, como iba a competir ahí, le dije déjame entrenar, conocer a mis compañeros, al entrenador, y para ya adaptarme, ¿no? Ir con una adaptación. Y bueno, fue momentos difíciles porque, bueno, obviamente siendo jugador querés jugar siempre, sin importar las circunstancias. Y bueno, en ese momento yo no me daba cuenta que era por eso, pero después con el tiempo uno empieza a alinear las cosas y me di cuenta que lo mejor era poder ir a Montevideo City Torque para prepararme para jugar. De ahí te prestaron acá y entonces viniste, seguías en préstamo. Claro. ¿Aquí sentiste la misma situación o ya no? Porque estaban dentro del grupo. No. Bueno, quizás por ser parte del grupo fue diferente, pero no, cuando vine acá, quizás, bueno, el fútbol uruguayo es un poco menos físico, un poco más lento también incluso, y vine acá y era un poco más exigente el nivel. Me parecía a mí que yo me veía entrenar a mis compañeros acá, incluso en el gimnasio o en los partidos, que era mucho correr, que no estaba acostumbrado, y me costaron los primeros partidos poder meterme en el equipo. Después me adapté muy rápido, fui variando, entrando y jugando, saliendo un poco, pero jugué casi todos los partidos y bueno, ya tenía más participación. Ahí fue que ese año y medio Ganaste una MLS en el 21. En 2021 ganamos MLS Cup, fuimos campeones, sí, y bueno, el año siguiente perdimos la final de la conferencia con Filadelfia, pero el club decidió comprarme también y fue muy bueno también, y bueno, y ahora estamos acá. Seguimos siendo parte de este maravilloso club. Pero ahí tuviste, en el medio hubo una situación que regresaste a Montevideo y que se habló de Brasil, también, de irte a jugar a Brasil. Estuviste como 5 meses, algo así, viendo si te vendían a Brasil o qué sucedía. ¿Cómo te sentías tú? Bueno, a veces yo creo que el mundo piensa que jugar al fútbol es fácil. Obviamente que no tiene comparación con otros trabajos, porque, bueno, gracias a Dios tenemos un montón de cosas y somos privilegiados de jugar y poder trabajar, entre comillas, porque nos gusta hacer esto y lo disfrutamos, pero las cosas que pasan cuando hay negocios o transferencias y uno está en el medio, que a veces los intereses de un club, los intereses del otro no se alinean, incluso a veces las tres partes, ¿no? Porque el jugador tiene sus intereses y los dos clubes también. Y esos temas son muy complicados, llevan mucho estrés. Bueno, yo estaba en Montevideo City Torque
yendo a entrenar, quizás Desmotivado. iba con pocas ganas, no estaba con mucha motivación. Al final se terminó solucionando, pero pasan un montón de cosas ahí que podía ir a Bahía. Después que Bahía no, que venía para acá. Un montón de cosas que llevan un estrés que yo desde mi punto de vista considero que perjudica más lo mental en el rendimiento que incluso a veces el uno cómo entrena. Las expectativas entonces te matan, ¿no? Sí, porque un día no sabía, como te decía, no sabía si iba a ir a Brasil a jugar, si iba a venir para acá. Yo quería venir para acá porque era transferencia y bueno, habían otras personas por los clubes que estaban con otros intereses y ahí como que estaban en duda. Pero al final, bueno, terminó saliendo lo que me quería yo, que era venir acá y jugar para este club y se dio todo de una buena manera y terminó ese caos, por así decirlo. Y entonces llegaste acá, que era lo que tú querías. ¿Cómo comenzó esa felicidad, ese nuevo matrimonio con el club? Ese año llegué ya con algunos partidos empezados. Ahí yo ya conocía a todo el club, no tuve que hacer el... ¿Volviste a casa? Volví como a mi segunda casa. Exacto. Entonces, bueno, ya me sentía que estaba todo calmo, feliz, obviamente, de volver y bueno, y hasta el día de hoy, súper feliz y contento por todo lo que va sucediendo, el trato que me dan, cómo me hacen sentir, me hacen sentir que soy importante para el club. Entonces, por ahora tenemos una buena historia de amor, por así decirlo. Ahora cuéntame algo, ¿cómo es un día tuyo acá en el club? Bueno, vivo acá cerquita del club, 10 minutos, me levanto, vengo acá, desayuno. Acá se entrena mucho gimnasio en esta liga. Bueno, hago mis trabajos de prevención, a veces movilidad. Y bueno, después tenemos charla con el entrenador, todo el plantel. Luego pasamos de nuevo gimnasio, pero ya el plan que nos preparan los profes, que ya es un entrenamiento más exigente de fuerza y potencia para salir afuera al entrenamiento en cancha, que es más o menos 1 hora y media. Y bueno, y luego pasamos a la parte de recuperación, el que se quiere hacer masajes, se hace masajes, el que no hace sauna, piscina caliente, fría, lo que necesite y luego a la parte más linda que es el comer y ya volvemos a casa a descansar y a veces, bueno... Y en casa con tu pareja. Aprovechamos el tiempo libre, la tarde, yo soy muy de estar en casa, me gusta estar en casa con mi perro, con mi novia, mirar fútbol, a veces también algo de Netflix. Y bueno, y luego otra vez al día siguiente. Si miras para atrás, ¿qué dejaste de hacer que te hubiera gustado? No, sinceramente a mí lo que más me gustaba era jugar al fútbol. Por el fútbol quizás perdí amistades porque cumpleaños no iba a ninguno, cuadraban con día de partido, yo les pedía perdón, les mandaba un regalo, que en esa época cuando vas al liceo las mujeres empiezan a cumplir los 15 años, te invitan y uno no puede ir porque al otro día juega. Hay entrenadores que te dicen que vayas un ratito y eso, pero yo no iba porque me gustaba el fútbol, me gustaba jugar la pelota y mi enfoque era siempre la pelota. ¿Tienes algún día que se te quedó grabado en la mente? Tengo dos días que fueron muy importantes para mí porque, bueno, sos niño. Primero, un nacional para el Mayo Tricolor, que es un evento por el cumpleaños del club. Teniendo 9, 10 años, a los juveniles nos llevó a jugar un partido con gente al Parque Central, al estadio, y era mi primera vez pisando el estadio del cuadro que soy hincha. Te podrás imaginar que éramos todos niños, 10 años, veíamos el fin de semana jugar a los jugadores profesionales y con esa poca edad nos dejaron y nos permitieron jugar y fue una felicidad tremenda. Y la otra fue, en 2010, un evento sobre imagen, asesoría de imagen sobre jugadores de la selección uruguaya. Bueno, me invitaron y conocí a todos los jugadores de la selección uruguaya de ese entonces que fueron creo que fue después, si no mal recuerdo, fue después del Mundial de Sudáfrica, 2010, que Uruguay le había ido bien, terminó cuarto. Y bueno, conocí a todos. Estaba Cavani, Gargano, habían exjugadores también, que estaba Darío Rodríguez, un jugador de Peñarol, exjugador de la selección uruguaya también. Estaba el Loco Abreu, Muslera, y yo estaba
con mi papá que nos volvíamos locos, ¿no? Era algo increíble y entonces esas dos son mis memorias más lindas. Cuéntame, ¿qué le dirías tú a un padre que tiene un hijo que quiere ser futbolista? ¿Qué le recomendarías? No, que por favor lo apoye en todas, que lo acompañe. El fútbol es un Camino largo. largo y complicado. Hay muchas cosas que son injustas, que uno no tiene el acceso para poder cambiarlas. Y el papá a veces es el que tiene que estar más tranquilo porque los niños son niños. Hasta los 15, 16 años no nos damos cuenta de las cosas. Entonces, al papá que sea el soporte, que no deje al hijo nunca solo en esto del fútbol, porque creo que si un jugador está acompañado va a estar mucho mejor, va a rendir mucho mejor y va a estar mucho más feliz también. Si tú fueras periodista, ¿qué pregunta dejé yo de hacerte? No, sinceramente, todas las preguntas que me hiciste son muy interesantes porque no solamente hablamos de lo que hago o cómo de posicionarme en una cancha o qué hago para jugar bien, cosas así, sino hablamos sobre la vida, de llegar a ser futbolista. Y nada, creo que la verdad nunca me hicieron preguntas tan buenas en una entrevista. Óyeme, ya tú sabes cómo me voy, ¿no? Me voy feliz. Muchas gracias, dale, muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí tenerte aquí. Y bueno, mira, el mayor de los éxitos. Estamos en contacto. Gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias.